Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buenas tardes, bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ivette Mota y bueno, como cada semana, pues un nuevo espacio para platicar y conversar de nuestra historia. En esta ocasión con Ana Salinas Alberdi, ella nos acompaña, ya es el segundo programa que nos acompaña en este mes, es investigadora del INER y bueno, en ausencia de nuestro titular, el doctor Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal, Ivette? Un gusto volver a estar aquí con ustedes y un gusto tener a mi maestra Cristina aquí en este programa, poder platicar un poquito con ella, me da muchísimo gusto. A nosotros también nos da muchísimo gusto. Seguimos en el mes de conmemoraciones patrias, por ello hoy platicaremos de la consumación de la independencia nacional y para ello, como nos menciona Ana, nos acompaña la doctora Cristina Gómez Álvarez. Ella es especialista en Historia de la Independencia de México e Historia Cultural de la Nueva España y además tiene muchísimas otras líneas más importantes también de investigación en nuestra historia. Pero, ¿qué les parece si antes de dar inicio a este programa, bueno, saludamos a la doctora Cristina y después escuchamos una cápsula para conocer más acerca de sus líneas de investigación y continuamos en Historia Viva. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Cristina. Nos acompañan a escuchar la semblanza de nuestra invitada de hoy y continuamos. Cristina Gómez Álvarez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha destacado por sus investigaciones en Historia del siglo XIX, así como en Historia de la Independencia de México e Historia Cultural de Nueva España. Ha publicado numerosos trabajos de historia política y cultural de la Revolución de Independencia Mexicana, entre los cuales destacan El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia 1808-1821. Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820, y la circulación de las ideas, bibliotecas particulares en una época revolucionaria, Nueva España, 1750-1819. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y bueno, como siempre, cada semana les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, a través de las cuentas de Radio Educación o del INER. Por supuesto, también les mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de las emisoras 1060 de AM y del 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México o en alguna de las estaciones que se unen a esta señal en cualquier punto de la República Mexicana. Pues Ana, Cristina, pues en pleno mes de la independencia continuamos hoy con el tema de la consumación de este proceso que nos da la soberanía, nos dio la soberanía de España y permitió el nacimiento de la nación mexicana. Ana, platícanos un poco del tema de hoy, danos un contexto sobre este tema de la consumación. Bueno, un contexto rápido, un poco yo creo que para escuchar un poco más en detalle a la doctora, que ella es a final de cuentas la especialista, pero creo que sí es importante hacer hincapié en que, o sea, el término de la guerra en 1821 pues sí tuvo un proceso muy complicado, ¿no?
realmente nosotros conocemos a los dos grandes tal vez caudillos que siempre estuvieron en el liderazgo de la insurgencia, que es tanto Hidalgo como Morelos, pero ciertamente a la muerte de Morelos, la insurgencia pues sufrió un quiebre y aunque sí tuvo otros grandes líderes como Nicolás Bravo, Guerrero, realmente la batalla se llevó a cabo en una cuestión que se llama guerra de guerrillas, se dispersó mucho, había personajes que pues traían también sus campañas militares, sus proyectos políticos, pero realmente la insurgencia después de la muerte de Morelos pues tuvo pues una etapa muy complicada, por no decirlo, ¿no? Pero ya en 1820, que más o menos en noviembre de 1820, que es cuando Agustín de Iturbide asume la comandancia del ejército realista, ya había habido como intentos previos y como intercambios epistolares entre Guerrero, él y otros líderes insurgentes, que ya se estaba avecinando y que se veía a futuro pues el término de la guerra, ¿no? Que tanto había costado al territorio de la Nueva España, que ya posteriormente va a ser el territorio mexicano, y también que había otros intereses políticos del lado del ejército realista y del lado de las propias autoridades virreinales, tanto eclesiásticas como pues, las del propio gobierno, y pues veían que pues era una buena oportunidad para tener separarse de la corona española, ¿no? Y tener una nueva nación y no apegarse a la Constitución de Cádiz de 1820, ¿no? Entonces, ya se estaba dando este intercambio entre Guerrero y Iturbide, que finalmente pues es el que culmina con el plan de Iguala de febrero de 1821, y que también va a dar paso a que en septiembre del mismo año sea la entrada del ejército trigarante, que es el ejército, ¿no? Que conforma tanto las fuerzas insurgentes como las fuerzas realistas, ¿no? Y que entra a la Ciudad de México y que pues es parte del final de la guerra y todo lo que implica, porque después de todo esto va a venir la construcción de un nuevo país, ¿no? Ya no somos Nueva España, ya no estamos bajo la corona española, bajo sus leyes, ya es la construcción de un nuevo país y todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que después va a implicar para el siglo XIX, que pues está lleno de guerras, de conflictos, pero esto es un producto, una consecuencia directa de todo el esfuerzo también que se llevó a cabo en 1810 hasta 1821, ¿no? Entonces, más o menos así estamos en ese panorama. Muchas gracias, Ana, por este contexto. Y bueno, para continuar, doctora Cristina, nuevamente, gracias por estar aquí en este programa. Nos da muchísimo gusto que nos comparta su conocimiento. Hemos platicado en este contexto histórico y social que nos da Ana al final de la lucha insurgente. Y en este año que conmemoramos los 200 años de su consumación, cuéntenos o compártanos cuál es el panorama de la insurgencia en esos años, en 1821. Bueno, me parece, reitero mi agradecimiento por la invitación. Me gusta platicar tanto con Ivette como con mi alumna Ana. Y me parece muy pertinente iniciar con esta pregunta, porque justamente en el año, desde 1816, ya lo mencionó Ana, la revolución insurgente que se había iniciado en 1810, desde el punto de vista militar y político, va a entrar en una etapa de resistencia, en donde también se observa la dispersión de los ejércitos insurgentes. De tal manera que en el año de 1820, esta resistencia se expresa muy claramente al tener concentrado en una zona que es la zona hoy que conforma la sierra del estado de Guerrero, ¿no? La Sierra Madre del Sur. Esa zona estaba ocupada por las fuerzas insurgentes de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero para este momento, estoy hablando del año de 1820, era el jefe de toda la insurgencia, de toda, no solamente de las tropas que operaban en esa zona, en las montañas del sur. Y en ese momento
Ellos, la causa insurgente que había iniciado esta lucha por la independencia y al mismo tiempo por construir un Estado y una nación diferentes, tenían un programa de reivindicaciones sociales para la futura sociedad. En ese momento ellos no se convierten en una fuerza que pueda amenazar de muerte al virreinato, como lo fueron en 1810, 11, 12, 13, 14, hasta 15, sino sus características, como ya mencioné, es un poco el repliegue, la resistencia. Ana hablaba de la táctica de guerra de guerrillas que utilizaron justamente las tropas de Guerrero, atacaban una población y se regresaban a las montañas. Y entonces, ¿cómo nos explicamos que se consuma la independencia? Ese es el problema que tenemos que resolver. ¿Cómo nos explicamos si la causa por la cual, la causa que había iniciado esta revolución, porque fue una revolución y fue una guerra al mismo tiempo, estaba en resistencia, no estaba en la ofensiva? Entonces, ¿cómo se consumó la independencia? Bueno, hay una explicación desde luego. En este momento, en 1820, se restablece el régimen constitucional en todo el Imperio Español. Un pronunciamiento militar encabezado por Riego en el sur de Andalucía, de esas tropas que estaban a la espera de embarcarse para ir a combatir a la insurgencia en Sudamérica, se levantaron a través de un pronunciamiento, ¿no? Ahí inauguran el asunto del pronunciamiento militar y marchan hacia Madrid para obligar a Fernando VII con este movimiento a volver a establecer el régimen de monarquía constitucional que él había eliminado en 1814, para establecer el régimen de monarquía absoluta. Entonces, por lo tanto, puso en vigor este régimen, la Constitución aprobada en 1812, y al mismo tiempo llamó elecciones para integrar, conforme lo decía la Constitución, integrar los sistemas que se elegían, es decir, los miembros de los ayuntamientos, que eran los gobiernos de las ciudades, los diputados a cortes, porque las cortes, el Congreso de esta monarquía constitucional española se volvió a establecer. Entonces hicieron elecciones para elegir estos diputados que viajaran a Madrid para ocupar su escaño, y el gobierno de las diputaciones provinciales. Pero sucede que por diversas razones, que aquí es muy difícil de explicar todas juntas, lo que nuestro público debe de quedar claro es que en esta coyuntura del restablecimiento de esta monarquía constitucional, el poder colonial español en la Nueva España, que antes había combatido a la insurgencia, ahora se ve afectado no tanto por la Constitución liberal, sino por los acuerdos del Congreso de las Cortes de ese momento, y porque esa Constitución no se aplicaba plenamente en la Nueva España. Y empiezan a conspirar. Y deciden, es que nosotros, por eso triunfa esta consumación en 21, porque el poder colonial es el que la abraza, el que había combatido la independencia, el que había combatido a la insurgencia. Los funcionarios, la iglesia, las oligarquías criollas, que eran los grandes propietarios, mineros, comerciantes, hacendados, y el ejército, muchos militares del ejército realista, van a cambiar de postura y van a abrazar el proyecto independentista. Ese proyecto
toma fuerza, toma no solamente fuerza, se plasma en un plan político que hacen estas fuerzas a través de una conspiración en la Ciudad de México, cerca de septiembre de 1820, cuando ya conocen estos acuerdos del gobierno liberal español que atentan los intereses de estos sectores, y entonces hacen el proyecto del Plan de Iguala y eligen a Agustín de Iturbide, militar que se encontraba en ese momento en la Ciudad de México, separado de su tropa acusado de cruel y sanguinario como lo fue. Y en ese momento, estos conspiradores, estas fuerzas, le dan a Iturbide la encomienda de que se pronuncie, como él era militar y con la tropa que va a tener en ese momento, a favor del Plan de Iguala que ellos han redactado. Aquí la pregunta que veremos más adelante, si les parece bien, es: ¿cuál es el contenido central del Plan de Iguala, por una parte? Y por otra parte, lo medular, desde mi punto de vista. ¿Por qué los insurgentes, al mando de Vicente Guerrero, que era el jefe de la insurgencia, abrazó el Plan de Iguala, lo apoyó? ¿A cambio de qué? ¿Qué negoció Guerrero con Iturbide en ese plan? Ok. Ana, en otras ocasiones algunos especialistas nos han explicado en este programa que la Guerra de Independencia fue un proceso que claramente está en perspectiva desde la crisis europea y novohispana en 1808. ¿Cómo difiere el panorama de 1821 con el inicio del movimiento insurgente? El panorama. Sí, pues como también, no, ¿quiere doctora? El panorama. No, adelante. Pues como ya hemos visto también en otros programas y pues, que tú has comentado que se han platicado y que también es algo que pues no solamente afectó al virreinato de la Nueva España, sino afectó a todos los territorios de la corona española, que la invasión de Francia al territorio español y la abdicación de Carlos IV, perdón, y de la imposición del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, el famosísimo Pepe Botella, que afectó y cimentó todas las bases para que se formaran otro tipo de movimientos, de conspiraciones y que se buscara un nuevo gobierno, digamos. Esta es justo la crisis de 1808. Es muy diferente a 1810 también, porque las conspiraciones de Hidalgo, que al final del día llevan a la revolución de independencia, en el que se le unen diferentes estratos sociales, se le unen campesinos, también algunos criollos, mujeres, hombres de todo tipo, que por ejemplo es algo que a veces no se estudia, pero que forman todas las huestes de Hidalgo, difiere mucho justo a la situación final de Guerrero, en el que pues prácticamente, como dice la doctora, están en sobrevivencia, ¿no? Están intentando sobrevivir a todas las embestidas que han sufrido durante todos los años, intentando dar alguno que otro golpe a la monarquía, al gobierno virreinal, intentando como recuperar algunos territorios que ya les fueron arrebatados durante de 1816 a 20, ya no tienen la misma injerencia en el territorio. Entonces es muy diferente realmente, ¿no? Y sobre todo el impulso que llevaron tanto con Hidalgo como con Morelos, que jalaron a muchísima población, ¿no? Y realmente les dio un impulso también militar y político para poder estar. Perdón. Y un impulso militar y político que pues realmente encauzó la lucha pues prácticamente a darle un golpe de gracia al gobierno virreinal, pero que pues
al final de cuentas no se pudo a la captura de Morelos, y que también su muerte significativamente pues fue un golpe para la insurgencia, muy, muy duro, ¿no? De la que recuperarse pues prácticamente fue, pues no imposible, pero sí muy duro, y que pues realmente cimbró toda la insurgencia en cuanto a sus diferentes caudillos y militares y gente que los acompañaba. Hay un papel, por otro lado, muy importante, que es el del clero. Pero antes de entrar a ese tema con la doctora Cristina, vamos a escuchar esta breve cápsula que preparamos para ustedes, en el cual les contamos más de este contexto sobre la consumación de independencia, y continuamos en un momento más. A la muerte de José María Morelos y Pavón en 1815, el movimiento de independencia se refugió en las montañas del sur, en los territorios que hoy conforman el estado de Guerrero. El insurgente Vicente Guerrero rechazó el indulto que le ofreció el virrey Apodaca en 1816 y sostuvo la bandera de la independencia y de la rebeldía al orden español. Guerrero se mantuvo activo en el sur de Nueva España y desarrolló una campaña donde sostuvo combates de importancia con los realistas, tales como Gabriel de Armijo, a quien derrotó en varias ocasiones. Pese a las victorias surianas, el movimiento insurgente iba a la baja en el resto del país, circunstancia que afectó a las fuerzas y llevó a derrotas en distintas batallas a los insurgentes de Guerrero durante 1819. Fernando VII, que había reimplantado el absolutismo tras ser liberado por Napoleón, enfrentó una rebelión militar liberal a inicios de 1820. 22,000 soldados que integraban una campaña de reconquista de los territorios americanos se rebelaron, y muy pronto surgieron otros focos de insurrectos, al punto que, el 7 de marzo, una muchedumbre que rodeó el Palacio Real de Madrid obligó al rey a jurar la Constitución de Cádiz, la doceañista, la llamada Pepa, por haber sido jurada el día de San José de 1812. Así pues, forzado el monarca declaró: «Marchemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional». Un grupo de liberales conocidos como los Exaltados habían sufrido la represión con la vuelta del orden absolutista. Muchos habían sido encarcelados por ser considerados peligrosos. A la vuelta del régimen liberal, los Exaltados amenazaron con tomar represalias contra los antiguos diputados, quienes habían apoyado la vuelta de Fernando VII. También demandaron una transformación del régimen de propiedad de la tierra e iniciar reformas tendientes a minar el poder temporal de la Iglesia. En Nueva España, la Revolución Liberal de 1820 motivó al alto clero y a las clases privilegiadas para apoyar la separación de la España liberal y evitar así las medidas radicales impulsadas en la península. Por esta razón, y ante la renuncia de Gabriel de Armijo de la Comandancia del Sur, el virrey Apodaca nombró en noviembre de 1820 en el cargo al comandante criollo Agustín de Iturbide. Después de varios enfrentamientos en los que los realistas fueron sorprendidos y derrotados, Iturbide inició comunicaciones con Vicente Guerrero. Le ofreció el indulto y mantener con ello el mando de tropas. Ante las negativas de Guerrero, Iturbide lo invitó a sellar un pacto de paz en Acatempan el 10 de febrero. El 24 de febrero de 1821, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, cuyo principal punto sostenía la independencia de Nueva España de la metrópoli española. El Plan de Iguala poco a poco fue ganando adeptos hasta ser sostenido por una cantidad importante de jefes realistas y por ciudades novohispanas, que se rindieron sin disparar un solo tiro. A la llegada de Juan de O'Donoghue a México, el nuevo gobernante se percató de que todo estaba perdido para España y de inmediato manifestó su deseo de entrevistarse con el jefe del ejército de las Tres Garantías.
El 24 de agosto de 1821, Iturbide y O'Donoghue firmaron los Tratados de Córdoba, en los que España reconoció la soberanía e independencia del Imperio mexicano. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante marchó triunfante por la Ciudad de México. Entonces, Iturbide fue sin duda el centro del festejo. De esta forma, y luego de 11 años de sacrificios y lucha, la independencia de España, por la que lucharon Hidalgo, Morelos, Mina y tantos otros, finalmente se había alcanzado, y se allanaba así el camino para el nacimiento de la nación mexicana. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión, tratando el tema de la consumación de guerra e independencia. Y bueno, antes de ir al corte mencionaba que un papel que resaltó fue el clero como un agente fundamental para el proceso de consumación de la independencia nacional. Cristina, ¿cuál fue justamente este papel durante la Guerra de Independencia y después de la consumación? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta muy amplia. Voy a tratar de resumirlo. Primero, la Iglesia Católica era parte integrante de la monarquía española. No se puede separar de la monarquía española. Los obispos eran nombrados prácticamente por el rey. Entonces, cuando se inicia la Revolución Social en 1810, ellos van a cerrar filas con las demás fuerzas del poder colonial para combatir con todo a la insurgencia. La iglesia utiliza absolutamente todo: el confesionario, los sermones, las conversaciones familiares, las pastorales, incluso sus arcas económicas al servicio de la defensa realista y en contra de los insurgentes. Y en 1820 van a cambiar de postura y van a ser los conspiradores para elaborar el Plan de Iguala, van a impulsar y van a encabezar esta consumación de la independencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué el cambio? El cambio es muy fácil de explicar. Más complicado sería explicar las oligarquías criollas, que también cambiaron, pero también hay explicaciones históricas. Bueno, en el caso de la iglesia, es porque las cortes, el gobierno español, el gobierno de Madrid, las cortes, habían tomado una serie de medidas de carácter secularizantes, es decir, tratar de separar a la iglesia del Estado y un poco normar su papel en la sociedad. Esta política ya la había iniciado desde el siglo XVIII Carlos III y después su hijo Carlos IV, pero se suspendió por la guerra que mencionaba Ana de los españoles contra los franceses de Napoleón Bonaparte y por las guerras de insurgencia en sus colonias en América que se inicia en 1810. Pero ahora, ya no habiendo ninguna de estas guerras importantes, entonces las cortes retoman esta política de secularización. ¿Cuáles son las medidas más importantes? Se elimina el fuero eclesiástico. Ya no tienen inmunidad los eclesiásticos para ser juzgados cuando cometan, juzgados por sus propios jueces cuando cometan delitos serios y graves. Segundo lugar, se norman muchísimo al clero regular, a las monjas y a los frailes. Cierran conventos, cierran monasterios,
reglamentan en algunos conventos el ingreso de las novicias. Y lo más fuerte para el clero fue el ataque a su riqueza. Y entonces promulgan un decreto en el cual dice que la iglesia queda impedida a recibir donaciones, herencias, capellanía. Las capellanías era este mecanismo económico por el cual la iglesia era la institución económica más importante en esa época en la Nueva España. ¿Cuál era? Cuando un individuo testaba, es decir, en su testamento establecía que dejaba una suma de dinero para que la iglesia le nombrara un capellán, de ahí el nombre de capellanías, para que le rezara en su aniversario de muerte o de nacimiento o cada semana según los deseos del difunto, misas. Entonces, ese capital que dejaba el difunto al juzgado de capellanías, la iglesia lo prestaba a rédito a los mineros, a los comerciantes y a los latifundistas, a los hacendados. Y como resultado de eso fue incrementando su capital. Al mismo tiempo, obviamente, le pagaba un salario a un sacerdote nombrado capellán para que ofreciera esa misa en honor del difunto. Esto desaparecía. Lo mismo, como ya dije, los donativos, lo mismo como ya dije, las herencias a la iglesia. Entonces, la iglesia de la Nueva España, encabezado por el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, dijo: no queremos seguir ligados con la España liberal. Queremos la independencia, porque si no, el argumento de ellos era que identificaban la religión, el dogma, con los intereses de la institución, de la iglesia. Entonces, afectar los intereses de la iglesia, sobre todo los económicos o privilegios, según ellos, era atentar a la religión. Y fue el centro principal que hizo la conspiración que eligió, junto con la oligarquía, desde luego, que eligió a Agustín de Iturbide para que se pronunciara. Y convencieron al virrey para que lo nombrara a Iturbide comandante militar de la comandancia llamada del sur y rumbo de Acapulco, que era la que quería derrotar a las tropas de Guerrero que se encontraban ahí. Por eso nombraron a Iturbide y el virrey los convence. Ahora bien, ¿dónde deja una huella clara el papel de la iglesia? Hay muchas huellas, pero para efectos de este programa y no hacerlo muy largo, el artículo 14 del Plan de Iguala estableció que la iglesia conservaría sus fueros, privilegios y riqueza. Ahí está la huella. Pero no solamente eso. Más adelante, cuando ya se tiene el triunfo de este movimiento trigarante, entonces se nombran las instituciones provisionales. La regencia, que asumiría el Poder Ejecutivo, y la Junta Provisional Gubernativa, que ejercería las funciones del Poder Legislativo mientras no convocaban al establecimiento del Congreso. Iturbide fue el presidente de la primera, como jefe del ejército trigarante, del ejército de las tres garantías, y Pérez, el obispo de Puebla, fue el presidente de la Junta Provisional Gubernativa. Más adelante, en 1822, el primer acuerdo que toma Pérez e Iturbide fue hacer una reunión diocesana con los obispos de la Nueva España, y esa reunión, en su primer acuerdo, resolvió que el patronato había terminado con la independencia de México.
De esta manera la Iglesia se zafaba de una doctrina jurídica que había reglamentado la relación Iglesia-Estado entre la corona española y la Iglesia católica. En nuestro país nunca más se volvió a ejercer el patronato y al contrario, la Iglesia justamente por esta razón sale muy fuerte después de la independencia, tan fuerte que logra detener las iniciativas de los liberales por afectar sus fueros, privilegios y riqueza. Será una revolución, ahí sí, perdón, una guerra civil. La guerra de los 3 años, iniciada en diciembre de 58, la que en 1900, un año después, en Veracruz, encabezado el gobierno liberal por Juárez, decretara la secularización de la sociedad, es decir, la separación de la Iglesia del Estado. Y de esa manera se decretó, 1, se nacionalizaron todos los bienes económicos de la Iglesia. 2, se decretó la libertad de cultos. La intolerancia religiosa era algo defendida por todos y una garantía del Plan de Iguala, que también lleva el sello de la Iglesia, esa garantía del Plan de Iguala. Y también esas leyes de reforma decretaron el establecimiento del registro civil para que la población diera cuenta de los niños nacidos, de los matrimonios, de las defunciones al Estado y no a la Iglesia como era antes. Y también se crearon los cementerios civiles, porque no había cementerios. Estamos hablando de 1859. Todos los cementerios los controlaba la Iglesia. Entonces, de ese tamaño fue el triunfo, después de la independencia, de los intereses de la Iglesia. Para romperlos tuvo que haber en este país ya llamado República Mexicana una revolución civil que terminó con sus fueros, privilegios. Bueno, no terminó, pero digamos porque todavía siguen teniendo fueros y fueros no, pero privilegios sí, privilegios, sí. Pero, y riqueza tan muchísima, pero separó a la Iglesia con respecto al Estado. En México, la relación diplomática entre la República Mexicana y la Santa Sede se estableció, se había roto en 21, se estableció hasta 1993 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De esa manera la importancia de la Iglesia en estos hechos históricos. Cristina, muchos personajes, por supuesto, que estuvieron en relación con el clero, pero destacas tú 2 en particular, y me gustaría que nos pudieras platicar el protagonismo de estos 2 personajes, Nicolás Bravo y Juan O'Donojú. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, yo no son exactamente mis personajes favoritos, al contrario. Pero bueno, ya que los mencionas, es importante. Nicolás Bravo es un insurgente que muy joven se incorpora a esta causa porque se incorpora a su padre. Su padre fue Leonardo Bravo, secretario de Morelos, fusilado por los españoles en 1812, una pérdida tremenda para la causa insurgente, y él con sus tíos, es toda una familia de revolucionarios, continúa en la revolución. A los tíos los fusilaron también. Él es, digamos, el único que se salva y tuvo la valentía de no indultarse en los años estos que hemos mencionado de resistencia insurgente y fue detenido. Estuvo en la cárcel varios años. Sale en 1820 porque el gobierno liberal español decreta una amnistía para todos los perseguidos políticos en el imperio. Y entonces él, López Rayón y otros insurgentes, el padre Mier mismo, salen de las prisiones y él se incorpora inmediatamente al ejército trigarante, como ya lo había ordenado
su jefe, Vicente Guerrero, y él va a jugar un papel muy importante para ponerle sitio a Veracruz, a Puebla, y va a ser un militar muy importante para el México, no solamente para la consumación, para la insurgencia, sino para el México independiente. Va a llegar a ser, va a formar parte del poder ejecutivo de este triunvirato que se forma en el 23, y luego va a ser vicepresidente de la República, va a ocupar cargos muy importantes y va a fallecer ya muy anciano, con la virtud de no haberse corrompido económicamente jamás. Por otra parte, Juan O'Donoghue pues tiene un perfil totalmente distinto. Él había llegado a la Nueva España en julio de 1821 porque el gobierno de Madrid lo nombró jefe político superior de la Nueva España. Ese nombramiento antes se llamaba virrey, porque el virrey de la Nueva España, el conde del Venadito, ya lo habían sustituido la comandancia militar realista de la Ciudad de México al mando de un militar de apellido Novella. Lo destituyeron por su incapacidad para derrotar a las tropas del ejército trigarante. Y entonces cuando llega Juan O'Donoghue a Veracruz, ya sabe que el triunfo del movimiento trigarante es un hecho. Ya han conquistado a través de sitios militares y de capitulaciones de las fuerzas realistas que no se pasaron al bando trigarante, ya habían capitulado a favor de los trigarantes, y entonces él se reúne con Iturbide en Córdoba. Iturbide estaba en Puebla con Pérez, ¿no? Con el obispo Pérez, y por eso se reúnen en Córdoba, porque es un punto intermedio. Y O'Donoghue ahí firma con este jefe el famoso los tratados de Córdoba, cuyo punto fundamental es que ahí O'Donoghue, con las funciones legítimas que tenía como jefe de la tropa realista en la Nueva España, es ordenar a Novella, que era su subordinado, que capitulara a favor de los trigarantes la plaza de la Ciudad de México, la comandancia realista de la Ciudad de México, y efectivamente Novella lo tuvo que aceptar, y de esa manera empieza a organizarse la entrada triunfante del ejército de las tres garantías, del ejército independentista a la Ciudad de México, como todos lo sabemos, 27 de septiembre de ese mismo año de 21, y al día siguiente se firma por parte de Pérez y de Iturbide, principalmente encabezan las firmas el Acta de Independencia. Muchas gracias, doctora Cristina. Como siempre, el tema es muy amplio, el conocimiento de nuestros especialistas también, y quisiéramos que este programa durara muchísimo más para poder abarcar tantos temas, pero bueno, ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría, Ana, que en estos minutos ya de conclusión nos dieras una reflexión acerca de a 200 años de esta consumación de independencia. Bueno, la doctora nos ha dado también un panorama muy rico sobre sobre todos los procesos, ¿no? Los personajes que pues enriquecen también esta consumación, y sobre todo estos 200 años que tenemos de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, pero que vamos a festejar, ¿no? Y sobre todo vamos a recordar, y a 200 años yo creo que la reflexión es seguir estudiando el tema, ser críticos con las cosas que nos vienen del lado de los historiadores y del lado de otros agentes que están aquí, pero que a final de cuentas también nos dan un panorama para saber qué nación ahora sí que nació después de esto, ¿no? Que México surgió, los conflictos que tuvo que vivir, y sobre todo, pues a dónde se dirigió, ¿no? Los proyectos políticos, no solamente de las personas que le sobrevivieron, el propio Guerrero, por ejemplo, del propio Iturbide, que siguieron siendo personajes, ¿no? No solo después de 1821. Ahí hubo también tela de dónde cortar y donde podemos seguir investigando. Y a 200 años sí creo que es importante recordarlo, ¿no? Porque siempre estamos como muy
muy al pendiente del inicio de la guerra, ¿no? Pero casi nunca del término, ¿no? Y sobre todo eso es lo importante también. No fue una guerra que duró un año, una guerra que duró más de 10 años y que costó muchas vidas y sobre todo, pues también volvió todo el territorio de nuestro país, y no solamente eso, también el de la corona española y el de otros virreinatos, totalmente loco ese asunto, ¿no? Entonces, creo que es interesante, creo que es importante, y que no solamente debemos recordar el inicio, sino en este caso, agarrarnos también con el final para saber qué surgió de ahí, ¿no? Como importante es acercarnos justamente a conocer estos procesos históricos. Doctora Cristina, finalmente te preguntamos cómo ha sido tu experiencia profesional en el rescate justamente de esta memoria de la historia de la independencia, independientemente o al margen de estas conmemoraciones históricas. Bueno, en realidad nuestro trabajo no depende de las conmemoraciones históricas, ¿no? Nuestro trabajo es permanente, es cotidiano. Y bueno, nosotros trabajamos obviamente con fuentes primarias, revisamos las fuentes secundarias, los planteamientos historiográficos existentes, y como dice Ana, el conocimiento histórico de un proceso nunca termina, avanzamos, porque aquí la función principal que nosotros tenemos es explicar a la población por qué los acontecimientos fueron de esa manera. Explicar simplemente. Y en esa explicación se van sumando siempre nuevos factores que nos hacen llevar a explicaciones más amplias, más totales, más completas. Y eso no tiene fin, afortunadamente, si no dejaríamos de existir como profesión los historiadores. Pues muchísimas gracias, doctora Cristina, por acompañarnos aquí en este programa que es su casa y que esperamos nos acompañe en un siguiente programa posteriormente. Y también le agradezco a Ana Salinas por también acompañarnos en esta emisión y por supuesto también que nos acompañes en otra, compartiendo estos temas. Gracias a ambas y también agradezco a todas las personas que nos acompañan semana a semana en Historia Viva. Les dejamos siempre la invitación a que entren a la página del INER. Van a conocer muchísimo todo lo que usted tiene que saber de historia de México, de muchísimos documentos, información, de una forma muy digerida, muy sencilla de entender, que no nos dé miedo acercarnos a la historia que han formado nuestro país. Gracias, doctora Cristina. Gracias, Ana Salinas. Gracias, Ivette. Gracias, Ana. Gracias también a Felipe Ávila, a quien le mando también un saludo afectuoso, y a todos los compañeros que hacen posible este programa. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Ana, muchas gracias. Gracias, Ivette, gracias, doctora, y también gracias a Felipe, que aunque no está por aquí, pero ya lo tenemos en la siguiente edición también para que nos platique más de estos temas. Próximamente, la próxima semana ya está con nosotros de regreso el doctor Felipe Ávila. Los esperamos entonces la próxima semana en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.